Se suponía que solo debía entregar un último paquete antes de jubilarse. Una simple entrega, sin preguntas. Pero cuando llegó a la dirección, no existía nada. Ninguna casa, ningún pueblo, solo un campo olvidado en un recuerdo enterrado en el tiempo. Lo que descubrió no fue solo una entrega. Era un mensaje de alguien que ya no estaba y que esperaba ser escuchado. Y en ese momento, su último trabajo se convirtió en el viaje que lo cambiaría todo. Dale me gusta y comenta desde donde estás mirando. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. El cielo apenas comenzaba a brillar con el suave naranja del amanecer cuando Frank ajustó las correas de su última carga. Después de 36 años al volante, llegó el momento. Un último trabajo, un último destino, y luego las llaves quedarían colgadas para siempre. Su vehículo, un Peterbilt rojo desgastado al que había llamado Grace, zumbaba bajo y constante como si supiera que este sería su último viaje juntos. El despacho había llegado tarde la noche anterior. Solo un único paquete lo suficientemente ligero para llevarlo con una mano. Sin remitente, sin instrucciones especiales, solo una dirección garabateada con una letra que parecía extrañamente familiar. 123 Willoughby Lane, Sycamore Ridge. Frank frunció el ceño. Hacía años que no escuchaba ese nombre. Sycamore Ridge era una ciudad antigua, si es que aún existía. En algún lugar alejado de la Ruta 41, escondido detrás de colinas y caminos secundarios olvidados. Había pasado por allí miles de veces, pero nunca se había detenido. No después de lo que pasó. Se deslizó dentro de la cabina, mientras sus dedos recorrían la pequeña foto colocada sobre el tablero. Un niño, de unos 12 años, riendo junto a una caña de pescar. Su hijo Ryan, congelado en el tiempo. El motor cobró vida y, respirando profundamente, Frank se incorporó a la autopista vacía. El camino se extendía ante nosotros como siempre, largo, tranquilo e indiferente. Pero esta vez había un peso en su pecho que el camino abierto no podía sacudir. El sol salió lentamente detrás de él, proyectando rayas doradas sobre el paisaje. Una canción country sonaba en la radio, una de esas viejas baladas sobre caminos no tomados y palabras nunca dichas. Frank ajustó el volumen, dejando que la nostalgia penetrara el silencio. Durante horas, nada parecía inusual hasta que el GPS empezó a fallar. El punto azul bailaba perdido en un parche de estática. El camino pavimentado se estrechó, los arcenes desaparecieron y los árboles se volvieron más espesos y salvajes como si no los hubieran podado en años. Pasó junto a buzones oxidados, una gasolinera cerrada cubierta de hiedra y lo que parecían los restos de un antiguo restaurante. Ventanas rotas, carteles descoloridos. Había algo en todo aquello que le llamó la atención en la memoria, pero él siguió adelante. Finalmente, el GPS emitió un último pitido. Has llegado a tu destino. Frank miró fijamente por el parabrisas. No había nada. Solo un campo abierto, sin casa, sin camino de entrada, sin buzón. Hizo doble clic en el portapapeles. Entregado en 123 Willoughby Lane. Franklin James. Un escalofrío le recorrió la columna. ¿Cómo es posible que una dirección simplemente desaparezca? Apagó el motor y salió. El viento era bajo pero fuerte, sus botas crujían sobre la hierba seca mientras caminaba hacia el centro del campo, confundido. Y entonces vio que medio enterrado en el suelo había piedra. Ni una roca, sino una losa débilmente grabada. Y todo lo que decía era, Ryan, un hijo que esperó. Frank se quedó paralizado, se quedó sin aliento y todo lo que había enterrado regresó rugiendo. Frank se quedó congelado bajo la luz del sol que se desvanecía, mirando fijamente la losa de piedra que sobresalía de la tierra.
Su respiración era lenta y desigual y el viento tiraba suavemente del dobladillo de su camisa. El campo estaba en silencio, salvo por el tic-tac del motor de su camión enfriándose detrás de él. Él se acercó más. Arrodillándose, se quitó la suciedad con los dedos callosos. El grabado era sencillo pero inconfundible. Ryan, un hijo que esperó. Un nombre que no había pronunciado en voz alta en casi 2 décadas. Un recuerdo que había guardado tan fuertemente que ni siquiera sus amigos más cercanos supieron toda la historia. Sus rodillas se doblaron y se sentó en el suelo, con los ojos fijos en la piedra. El olor a hierba seca mezclado con el olor metálico del aceite de motor se aferraba a su franela. En algún lugar a lo lejos, una paloma matutina cantó. Suave, casi como un susurro del pasado. Buscó a tientas el portapapeles y le dio la vuelta. En la parte posterior había pegado con cinta adhesiva un pequeño sobre. Su nombre estaba escrito con tinta negra y gruesa. Para papá. Su corazón dio un vuelco y sus manos temblaron. Frank lo abrió. Dentro había una sola llave, oxidada y vieja. Ninguna nota, solo la clave. Y de repente, como si se rompiera una compuerta, los recuerdos irrumpieron. Frank estaba de viaje cuando recibió la llamada. Ryan, de 16 años, enojado y herido, huyó después de su última pelea. ¿Te importa más la plataforma que tu propio hijo? Ryan había gritado. Frank, amargado y cansado, había dicho algo imperdonable. Tenía pensado llamarlo al día siguiente, tenía pensado conducir directo a casa, pero los trabajos seguían acumulándose. Los días se convirtieron en semanas. Luego llegó la noticia. Un accidente en una carretera rural cerca de Sycamore. Un niño que coincide con la descripción de Ryan. Frank nunca fue al sitio. No pudo animarse a afrontarlo. En lugar de eso, ahogó la culpa en asfalto y diésel. Milla tras milla, un padre demasiado avergonzado para detenerse, demasiado destrozado para regresar. Y ahora aquí estaba, de nuevo donde todo terminó. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué esta entrega? Se puso de pie lentamente, mirando alrededor del campo. Algo tiraba de él, una sensación que solo había sentido una vez antes, cuando Ryan era un niño y había desaparecido durante una tarde. Ese instinto profundo de que algo estaba cerca. Guardó la llave en el bolsillo y se adentró más en el campo. Fue entonces cuando lo vio. Un poste de madera desgastada que sobresale del suelo a unos 50 pies de distancia. Adjunto a él hay un cartel de sendero descolorido, casi legible. Cabaña 3 del sendero Willoughby. Su pulso se aceleró. Sin pensarlo 2 veces, Frank regresó al camión. Abrió el remolque. Dentro, debajo de una manta de envío, había una pequeña caja de madera cuidadosamente tallada con sus iniciales. No lo había notado antes. Lo levantó con cuidado y salió nuevamente. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el campo olvidado, y Frank, con el corazón palpitante, comenzó a caminar hacia la cabaña 3. Las botas de Frank crujieron entre las malezas mientras seguía el sendero descolorido marcado por el cartel roto. La caja de madera bajo su brazo se sentía más pesada con cada paso, no en peso, sino en significado. El sol había descendido, bañando el paisaje con un ámbar profundo, mientras las sombras de los árboles se extendían a lo largo del camino como dedos que se perdieran en el pasado. No había dicho una palabra en horas, ni para sí mismo, ni siquiera en sus pensamientos. El viento, la suciedad, los recuerdos, hablaban bastante. El sendero se curvaba suavemente y allí estaba, una pequeña cabaña, desgastada y azotada por el clima, como algo salido de un sueño olvidado. Una de las persianas estaba torcida. El techo se hundió en el borde. Los escalones del porche crujieron cuando él subió a ellos,
Su corazón latía con fuerza con cada gemido de la madera vieja. Alcanzó el pomo de la puerta. Bloqueado. Lentamente, sacó la llave oxidada de su bolsillo y la deslizó dentro. Giró. La puerta se abrió con un crujido, revelando una habitación envuelta en polvo y silencio. Los rayos de luz se filtraban a través de las ventanas con rejilla, atrapando partículas que bailaban como fantasmas en el aire quieto. El aire olía a pino y tomillo y algo más, algo familiar. Frank entró. Sobre una pequeña mesa de madera cerca de la ventana había un marco de fotos boca abajo. Él le dio la vuelta. Era una foto de Ryan, de unos 9 años, sentado sobre los hombros de Frank en un picnic del 4 de julio, con los brazos levantados en señal de triunfo. Ambos se reían. Frank no había visto esa foto en 20 años. Tragó saliva con fuerza y entonces vio algo más. En el centro de la cabina había una silla. A su lado, un viejo reproductor de casetes y una pila de cintas. Una nota descansaba sobre ellos. «Toca conmigo». Él dudó. Sus dedos flotaban. Luego presionó reproducir. La cinta hizo clic, estática, luego una voz joven, clara, familiar. «Hola, papá. Si escuchas esto significa que finalmente llegaste». Frank se hundió en la silla. Sus manos temblaban. «Dejé esto aquí hace años. Imaginé que solo aparecería si te parecía que era trabajo. Te conozco. Aprendí de ti». Una pausa y luego más suave. «Esperé mucho tiempo, papá. Cada vez que oía un camión pasar por la cresta, pensaba, quizás sea él». El pecho de Frank se apretó y se aferró a los brazos de la silla. «Pero está bien. No estoy enojada. Me dolió, pero era una niña. No entendía cuánto te esforzaste para cuidarnos. Simplemente te extrañé». Silencio, luego una última línea. «Nunca se trató de una entrega. Se trataba de llevarte a casa». La cinta se apagó. Frank miró hacia adelante. Lágrimas deslizándose silenciosamente por las mejillas curtidas. Por primera vez en décadas, el silencio dentro de él se quebró. Colocó suavemente la caja de madera sobre la mesa. La tapa se abrió con un crujido. Dentro, una foto de Ryan en su bicicleta. Abajo se veía un dibujo a crayón de su camión con papá y yo, y una nota doblada. Sus manos temblaron cuando lo abrió. «Gracias por volver siempre, aunque hayan pasado 20 años». Frank permaneció inmóvil en la cabina mientras el silencio volvía a instalarse. Pero ya no estaba vacío como antes. Estaba lleno de ecos de perdón por todos los años que no habían sido mencionados. Afuera, la brisa agitaba la hierba alta y el sol poniente se fundía con un cielo violeta. El camionero que había visto todo tipo de caminos en Estados Unidos ahora se encontraba en un camino que conducía hacia el interior. Se puso de pie lentamente sosteniendo el dibujo hecho con crayón. «Papá y yo», como si pudiera desaparecer si él lo dejara ir. Lo volvió a colocar en la caja de madera y luego cerró la tapa con reverencia. Su mano se quedó quieta en la parte superior. Por un momento, simplemente respiró. No el tipo de respiración superficial y distraída con el que había vivido durante décadas, sino una respiración plena, profunda y del alma, como la que toma un hombre después de dejar atrás un peso que olvidó que llevaba encima. Cuando salió de la cabaña, Frank miró hacia atrás. La estructura de madera ahora parecía sagrada. No por sus paredes viejas o sus ventanas agrietadas, sino por lo que contenía, una segunda oportunidad. De regreso al campo, el crepúsculo se había profundizado. Las estrellas apenas comenzaban a parpadear en el cielo. Caminó lentamente hacia la losa de piedra. De Ryan. Se agachó de nuevo a su lado, pero esta vez no hubo confusión, solo comprensión. Colocó suavemente la caja de madera en la base de la piedra. Debería haber venido antes,
susurró con voz baja y áspera. Pero ya estoy aquí. Las palabras flotaron en el aire. Entonces se sentó junto a él, con las piernas estiradas, mirando al cielo. Por una vez, no pensó en las paradas para repostar, los patrones de tráfico ni las horas de entrega. Solo pensó en su hijo, en los viajes de pesca que nunca se realizaron, en las historias que nunca contó, en todos los kilómetros que lo separaron y en cómo, de alguna manera, lo trajeron hasta allí. Las estrellas brillaron más y el viento arreció ligeramente, barriendo la hierba con un silencio que parecía un abrazo. Finalmente, Frank se puso de pie de nuevo. Se sacudió el polvo de los vaqueros y miró hacia la camioneta. El camino que tenía por delante no estaba claro, pero ya no se sentía perdido. Al subir a la camioneta y girar la llave, el motor volvió a la vida con un rugido firme y profundo. Pero algo había cambiado. Arrancó lentamente, con los faros cortando la oscuridad. Al borde del campo, se detuvo, una última mirada al retrovisor. La cabaña, la piedra, los recuerdos, todo se desvanecía. Detrás de él, como la última página de un capítulo. El camino de regreso no sería fácil, pero sería honesto. Y esta vez, Frank no se perdería los giros importantes. Frank condujo lentamente por las tranquilas colinas de Sycamore Ridge, la carretera serpenteando como una cinta a través del tiempo. El pueblo casi había desaparecido. Solo quedaban sombras de lo que una vez fue. Pero por primera vez, notó su belleza. La forma en que los árboles se inclinaban unos contra otros como viejos amigos. Como el viento susurraba historias que nadie había contado en décadas. Pasó de nuevo junto al restaurante oxidado. Los que se había tragado la hiedra. Y esta vez se detuvo. No había nadie alrededor. Solo quietud y el zumbido de los insectos. Salió, caminó hacia la ventana tapiada y vio su propio reflejo mirándolo a través del cristal polvoriento. Un hombre que había pasado toda una vida huyendo de lo único de lo que nunca podría escapar, su culpa. Suspiró y luego sonrió levemente. Había sido un largo viaje, pero había llegado a casa. De vuelta en el taxi, Frank sacó la cinta de casete de nuevo. Dejó rodó, incluso a través de la estática. Sé que probablemente no querías decir lo que dijiste, papá. Yo tampoco. Supongo que solo quería que me vieran, que me escucharan. Frank agarró el volante con la mandíbula apretada. Solía sentarme junto a esa carretera esperando tu camioneta. Conocía su sonido. Incluso la dibujé en ese dibujo. La gran camioneta roja con gracia al costado. Siempre esperé que te detuvieras, aunque solo fuera para saludar. Silencio de nuevo entonces. Pero ahora lo entiendo. Intentabas mantenernos vivos. Solo quería que estuvieras allí. Pero esta pequeña cabaña, este campo, era yo estando ahí para ti una última vez. Frank apagó el reproductor y se sentó en silencio. No lloró. No ahora. En cambio, sintió algo nuevo. Paz. Al amanecer sobre la cresta, condujo la camioneta de vuelta a la carretera. El horizonte se extendía frente a él, pero el peso en su pecho se había aliviado. El aire se sentía más fácil de respirar. Ya no conducía hacia un destino. Conducía desde la una, un lugar donde un niño había esperado y un padre finalmente había respondido. Una hora más adelante, su radio crepitó. Frank, ¿sigues en la carretera? Era la central. Sonrió al reconocer la voz. Acababa de terminar una entrega personal. Extraño, ¿verdad? Esa dirección nunca existió en nuestro sistema, ni siquiera en los archivos. Frank miró hacia la carretera con una sonrisa agridulce. Algunas entregas no están destinadas a ser rastreadas. Y con eso, puso el control de crucero, dejando que el zumbido del motor lo llevara hacia adelante, no hacia el siguiente trabajo,
sino hacia lo que fuera que la vida le pareciera sin nada de qué escapar. Había hecho la última entrega y, de alguna manera, la había entregado.